yo no sé si por afición o porque la circunstancia internacional lo tiene a uno ojo avisor de lo que está pasando en Europa con las elecciones y en los Estados Unidos con un tal Trump que está gobernando allá. Y que de veras se lleva uno cada sorpresa, ¿verdad? Va Tillerson, es Tillerson, sí. Tillerson. Que va a China y dice exactamente lo contrario de lo que le dijo Trump. Es decir, no entiende uno. No. Sí, para mí, que Trump es un bateador. Él dice una cosa y después, para que sea en serio, entonces manda a su almirante para que plantee las cosas en serio, ¿eh? Porque hasta lo de la, ¿cómo se llama? Lo de la China nacionalista, ¿verdad? Que había felicitado y tal, y resulta que llega Tillerson y dice que ellos están totalmente de acuerdo en una sola China. Entonces se queda uno en babia, dice uno, ¿por dónde va la política? ¿Qué es lo que...? La verdad, yo estoy más perdido que Chiquito de la Llorona con lo que está pasando en Estados Unidos. Yo no sé ustedes son mucho más conocidos. Pero sin duda alguna hay una especie de desorden en eso, porque constantemente se contradicen, pero Sí, también sí. La información que circula está manejada por, vamos a ver, ya no por los gobiernos, sino por las entidades que manejan la información, llámense cadenas o agencias internacionales. Ayer, este fin de semana, un amigo, un conocido de la red, me hizo llegar, a raíz de un comentario que yo hice, un artículo muy complejo, pero está en ruso. ¿Vos lees ruso? No. Bueno. Yo medio leo ruso para la química, no para bueno. eso. Pero claro, algunas cosas... Sos cirílico. Estoy acirilicado. Entonces, el título es evidente, Trump y Merkel, ¿verdad? Pero, esa entrevista fue lo más... voy a esto. Hay abundancia de fotos. El artículo está concebido básicamente para mostrar un aspecto de la visita de esta señora a Estados Unidos que a nosotros nos lo estaban escamoteando. Sí. Entonces, las fotos que habíamos visto donde a la señora se le ve molesta, sorprendida, con una serie de cosas. Tensa. A veces. Nada, en ese conjunto de fotografías muy buenas, se le ve a ella distendida, satisfecha, afable con la hija de Trump, y dándole la mano a Trump varias veces. E incluso en una de ellas es el toque de Trump de dar la mano, que da la mano y jala el hombro. Entonces, totalmente distinto. A lo que uno veía. Y termina uno preguntándose, aquí hay un juego de todos lados donde las cosas son de lo más confundidoras que se puede dar, ¿verdad? Porque, claro, después uno ve las declaraciones de Trump con respecto a lo que Alemania le debe. Sí, y ella le contesta que no debe nada, allá en Alemania. Entonces cuesta mucho entender cuál es el juego, ¿verdad? Obviamente. Ese es el problema, que como que es un jueguito, ¿verdad? Exacto. Eso es. Ahora, la prensa yo creo que no hay nada serio, ¿eh? Le quiso jugar, vamos a ver, la prensa occidental, para decir algo, porque es la que nosotros soportamos. Sí, ahí no hay otro remedio, porque contra eso no se puede. Entonces, creo que está tratando de jugarle a favor de la señora con vistas a las elecciones que se aproximan. Entonces, creo que la están... Que no está muy segura tampoco. La están presentando un poco victimizada por Trump para despertarle simpatías en Alemania, que es donde los votos cuentan. A mí se me ocurre que esa es la explicación. Sin embargo, es tan confuso. Y luego,
la decisión tan extraña esa que aparece de intervenir con botas en el suelo, como decía Obama, en Siria. Y entonces son los cuadros que de distintas fuentes aparecen y nadie entiende al lado de quién va a pelear, van a pelear los soldados norteamericanos. Curiosamente. Bueno, ahí cometieron un bombardeo contra una mezquita. Sí. Pero se defendieron que no habían sido ellos. Bueno, que no sé. Pero el asunto es que de pronto aparece como que ellos están poniéndole proponiéndose como meta a ellos, Estados Unidos, supuestamente, participar en la toma de Raqqa, una ciudad que está en manos de ISIS. Pero por Raqqa después de Mosul, es la que sigue después de Mosul. Pero esa ciudad está en Siria. Ah, carajo. Entonces, no, el asunto es que esa ciudad... Bueno, pero Mosul también. No, Mosul es en Irak. Mosul es en Irak, claro. Puta, entonces, pero lo interesante es esto. Raqqa parece una meta de los kurdos sirios, los cuales parece ser que están luchando en buena lid contra ISIS. Y también pensando en algo que también es lógico, válido, en que en la Siria del futuro, como Estado federal, ellos van a tener una autonomía, como la que tienen en Irak. Ajá. Lo cual a cualquiera le parece, sí, es racional. Pero entonces, eso no le gusta a los turcos. A Turquía no le gusta para nada eso, porque Turquía solo admite que haya una autonomía kurda en Irak. Sí, claro. Porque ya existe, si no ya se la estarían. Sí, claro. En todo caso, resulta ser que entonces nadie sabe qué va a pasar cuando los turcos están tratando de torpedear a los kurdos de Siria, entren al lado de quién van a pelear. Pero la pregunta es, ¿van a pelear al lado contra los kurdos? Pero resulta que Rusia e Irán apoyan a los kurdos también. Sí. Entonces, por eso, entonces es como si entrara, vamos a ver, están jugando un partido de fútbol y entra un tercer equipo de 5 jugadores y empieza a jugar su partido ahí en medio. Es totalmente de locos. ¿No? Ahí nadie sabe quién está peleando contra quién. Pero yo creo que todas esas son las versiones, pero tiene que haber una cierta racionalidad en la intervención. Digo yo, si es que hay alguna racionalidad en todo eso. Es la pregunta que uno se hace, ¿dónde está? Porque finalmente una cuestión que dicen se habla, ¿cuántos soldados quieren meter ahí en la danza Estados Unidos? Se habla de 1.500 más o menos. Es verdad. 1.500, eso es como mandar a unos Boy Scouts a un picnic, ¿verdad? Claro. Sí. Porque, bueno, con el aumento del presupuesto militar que quiere Trump al ejército de los Estados Unidos y a la seguridad de Estados Unidos, y aumentar los efectivos no solo del ejército, sino también de fronteras y todo eso, de pronto eso va orientado también a elevar, digamos, los destacamentos militares en el exterior, digamos, a que los Estados Unidos aumente el número de fuerzas armadas físicamente en escenarios de guerra. Porque hasta ahora con Obama habían venido reduciendo. Sí. Ahora él quiere aumentar esa presencia y participar directamente en escenarios de guerra, no solo en esta parte, sino que también ha amenazado ya abiertamente con meterse en Corea del Norte. Esa parte a mí me parece más delicada. En la mesa todavía. está... No, a mí me parece que es más delicado eso. Claro. Eso sí que es peligroso. Claro. Porque Corea del Norte primero tiene su propio armamento y segundo es frontera con China. Ahora, en esta los entrevista chinos no van a permitir que le metan ahí bombardeo norteamericano. Con el chino hablan del asunto y comentan, y entonces el chino no está muy de acuerdo con el aspecto militar, sino que hay que buscar la forma de convencerlos. ¿Qué va a convencer a ese enanito panzón? No, pero ahí digamos... China y Rusia actualmente le venden armamento a Corea del Norte, indudablemente que así es, ¿verdad? Seguro. Y China es frontera con Vietnam del Norte y no van a permitir un conflicto
militar que altere esa región. Pero ahí un conflicto militar de Estados Unidos con Corea del Norte se llevó toda la península, es decir, Corea del Sur sí, y claro, todo lo demás. Claro. Entonces, están preocupados es más con conflictivo. Esa cobertura y no van a involucrar a Japón en contra... eso, porque de alguna manera podría estar interesado los Estados Unidos de involucrar a Japón en el conflicto con Corea del Norte por la lanzadera de cohetes encima del Japón, ¿verdad? Pero no creo que puedan involucrarlo, a pesar de que Japón acaba de aprobar la constitución otra vez de ejércitos y cosas así. No, pero con todo, bueno, el panorama se vuelve cada vez más incomprensible en la medida en que vamos a hablar de racionalidad, pero si uno dice, lo razonable sería que todo el mundo se declarara dispuesto a no usar armas fuerza, nucleares, excepto para cuestiones muy puntuales. El combate contra ISIS, bueno, eso uno entiende, que todo el mundo... Pero con fuerzas nucleares. Lo que pasa es que al ISIS, final... había que preguntarle a Israel y a Arabia Saudita si les interesa que ISIS desaparezca, ¿no? Sí, claro. Ahí uno Sí, hay un juego debajo de la mesa cuando uno ve ese pero que es muy evidente, ¿verdad? Ellos creen que no, pero ese jueguito es muy evidente. Sí, y ahí el dilema para todos los dirigentes es que hay una guerra de propaganda, una guerra de prestigio en el medio, ¿verdad? Que nadie quiere quedar con la imagen de débil, y que es lo que siempre conduce a las atrocidades. Estaba pensando, yo estuve en la oficina de un profesional de medicina que tenía que visitar por razones de rutina, y él tomó la iniciativa para hablarme de una cosa bastante interesante, que es un trabajo que estaba haciendo alguien de su familia para fines académicos, con la biografía de un fotógrafo de guerra actual que tiene ha hecho una gran cantidad de hazañas fotográficas en las guerras desde 1993 hasta hace poco, y ahora se retiró porque él está afectado en la salud por causa del... Claro. Fue herido y todas esas cosas, pero hablando de eso, me dice con la voz de la gente sana que esas fotografías como conjunto deberían ser una advertencia para el mundo de lo terrible que es la guerra. Y claro, dice uno, es cierto, pero es que cosas semejantes se publicaron antes de todas las guerras. Sí. No, y de la Segunda Guerra Mundial y los campos de exterminio y de concentración y todas las cosas. Entonces le decía yo que hay unos cuentos de Tolstoy sobre la guerra en el Cáucaso, que él los escribió evidentemente con ese propósito. Y él murió en 1910. En el hombre existe mala levadura, así dice Darío, y es cierto. Y entonces, que no hay como elementos que permitan asegurar que se puede escarmentar con cabeza ajena, en términos globales. Y me vino a la memoria una experiencia personal. Una vez que yo estuve en la oficina de un dirigente político costarricense antes de iniciarse, el momento que se iniciaba una campaña, recuerdo la reflexión que hice, porque desgraciadamente para eso sí tengo memoria. Es como, yo no anoto, pero me quedan en la memoria unas reflexiones que de cabecera. Ese personaje tenía un cuadro de Napoleón Bonaparte, emperador. Sí. Y claro, yo digo, si alguien tiene de cabecera a ese personaje es porque lo admira, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo se puede admirar a Napoleón, en qué términos? Y lo que pensé fue esto: un hombre que para hacerse una excursión
hizo una excursión para ver a Red Moscú, llevándose a 600,000 franceses y alemanes, de los cuales solo regresaron 50,000 porque los demás murieron. Claro. Pero además no murieron solo esos 500,000, el resto de europeos occidentales, sino un número tal vez mayor de rusos, claro. Los que defendieron. Entonces, todo por la gloria de ese bellaco, porque quien es capaz de hacer eso, que no me digan que es un ser humano. No era un militruche, es decir, él... Entonces, Bueno, era un revolucionario que quería llevar su revolución en punta de lanza por toda Europa. Pues sí. Lo que pasa es que tiene Lo que la pasa que desgracia que se nombra emperador. claro, es que... Cuando era un líder republicano. Claro, es lo que yo digo, ahí Sí. ya no había manera de... Sí, claro. Ya no había manera de engañar a nadie, a menos que pensara, eso es, porque si a mí me dicen, soy el heraldo de la Revolución Francesa, tengo que ir con un gorro frigio rojo ahí encima. Sí, y no con la corona de emperador, y me llevo a 600,000 hombres para que regresen solo 50,000. Sí. No, pero es un carnicero. Esa Oíme, pero por lo de Hitler fue muy parecido. Pero esa llegada de... No me refiero al aspecto Lo que militar. pasa es que yo no he visto a ningún político con Hitler, costarricense con Hitler en la cabeza. No, por una razón muy simple. Lo que perdió. Napoleón llega a 40 No, kilómetros llega de por- Moscú Sí. y ahí lo derrotan, ¿verdad? Sí. Y los Bueno, rusos, no, él la batalla de Borodino la ganó. bueno, Pues la ganó. Lo que pasa es que fue una manera de ganarla de esas que dicen, ¿para qué? lo que pasa es que los rusos venían quemando los chigales y venían quemando Sí, todos los todo, campos todo, de y colt. no Los encontraban tenían con nada. hambre y además les cayó el invierno feroz de Sí, no. que llega a 40 grados bajo cero en Moscú a veces, ¿verdad? Entonces, de ahí ¿A cuántos kilómetros llegó la fuerza de Hitler? 40 kilómetros, igual ahí al mismo Igual, lugar, ¿verdad? a Borodino. Sí. Pero ¿sabes qué? Exactamente al mismo lugar. Ahí Hitler fueron y- derrotados. y- Ahí empezó la marcha para atrás. Hitler y Napoleón comenzaron la invasión a Rusia, a la Unión Soviética. En una Rusia. época A que propósito de esa batalla de Borodino. 1812, dos obras musicales exaltan el mismo acontecimiento. Sí, claro. La heroica de Beethoven Sí, y en 1812 de Tchaikovsky. que es más evidente 1812, porque se oyen hasta los cañones y todo. Es interesante. Sí, Las sí. dos cosas, los Sí, mismos sí. dos acontecimientos exaltados majestuosamente. No, la leyenda cuenta que Napoleón estaba, después de la batalla, en la que había sido victorioso, pero a un costo en ambas, esperando que vinieran las autoridades de la ciudad de Moscú A negociar. como acostumbraban, como él estaba acostumbrado a ver en el resto de sus campañas, y no llegaban, y que entonces de pronto empezó a oler a chamuscado. y era que estaba ardiendo Moscú, pero parece ser que no es así, que el incendio de Moscú no fue una cosa provocada, sino que fue el accidente natural cuando se les olvida a los ocupantes de la ciudad que la ciudad estaba construida principalmente de madera. Sí, claro. Se les olvidó que estaban en otro país. Bueno, en todo caso, lo que a mí me conmueve es eso, cómo uno puede celebrar a un individuo que generó esa clase de carnicería de ambos lados. Y luego, hace poco me tocó leer una historia contada por alguien que llegó a Francia muchos años después. Era un individuo de ascendencia rusa, pero no ruso, es decir, tenía origen ruso, y llegó a un pueblo, por alguna razón, y enseguida apareció buscándolo un señor que parecía que estaba loco. Y la gente le advertían que era muy raro. Y este señor lo que venía era a preguntarle si no había visto en Rusia a fulano de tal. Porque claro, como era ruso, entonces parece ser que este señor, a todo ruso que llegaba por ahí, le iba a preguntar lo mismo. Porque su padre había sido parte del ejército de Napoleón y se había quedado en Rusia. Según él, se había quedado en Rusia.
bajo tierra, por supuesto. Claro, bajo la O, nieve. o prisionero. Entonces tenía la esperanza de que algún ruso que apareciera por ahí le dijera que había visto a su padre. A propósito de personajes, Carlos Marx publicó un artículo crítico de Bolívar. Ah, de veras. Sí, muy interesante. ¿Crítico de Bolívar? Sí, sí, cómo no. Yo se lo voy a conseguir. Qué interesante. Ese no fue el que lo llamó terrorista, porque así que la prensa europea, al primero que le clavaron. Sí, claro. ese Entonces, nombre fue. es un artículo como muy engavetado ahí en los anaqueles, Sí. por todo lado. Es Hasta que, en Venezuela es que en la misma. campaña de Bolívar, en ciertos sectores, como en Pasto, por ejemplo, fue una masacre, ¿verdad? Se voló la gente, mujeres, niños, todos. Lo que pasa es que como los, ya, comillas, los grandes hombres en la historia, le eliminan lo feo, ¿eh? Y a Bolívar solo Bueno, lo bonito. imponen, digamos, una interpretación histórica dependiendo quién gana, ¿eh? Sí, sí, sí. Así es. Y queda lo, Hay un libro- y queda lo malo para los perdedores. Eso es. Hay un libro ¿cómo se llama? Que hay un negro, un libro de un venezolano, ¿cómo se llama? Sobre Bolívar precisamente, y ay Dios mío, el que le da la gran batalla es un negro extraordinario, ¿verdad? ¿Cómo se llama, por favor? Un libro muy conocido. Sí, sí, ahí Del No, mismo yo- autor de La Casa del Pez que escupe en el agua. de Herrera Luque. Sí, Herrera Luque. ¿Cuál será? Tiene el nombre del militar que se No, no, se opuso llama a... Páez. No, no es Páez. No es Páez. Ahorita me acuerdo. Sí, yo creo que Sí. Ya te llegó. Sí. ya sé cuál es, pero no. No, pero yo conozco la obra de Herrera Luque. Lo que pasa es que en este momento no asocio el libro, ese es el problema. Sí, sí. Bobes. Bob es el uruguayo. Bob es el urogallo. Eso. Exactamente. Ya venía la memoria. Un aplauso. Sí, sí, sí. Bob es Es el un libro urogallo. muy bueno. Muy bueno es. Y ahí relata ciertas batallas de Bobes Bobes. con las fuerzas, Bobes con contra V, las la fuerzas de Bolívar. segunda. ¿no? Muy interesante, sí, sí. Sí, ese era uno de los libros que recomendó el doctor Montero Padilla. Sí, claro. Bobes, buenísimo ese libro. Sí. En esas cosas, sí, uno. En el caso de Bolívar, ¿verdad? Que la prensa europea lo llamara terrorista. Sí. Pero por otro lado, uno sabe esa historia, la historia en la guerra de independencia de Grecia. Uno de los adalides, Lord Byron, a su barca, la que él había pagado, su barco, que él le había pagado de su peculio para ir a pelear, se llamaba Bolívar. Y eso era en 1830. por ahí. No, y hay unos comentarios muy recientes de un inglés en que relata las campañas de Bolívar y relata los recorridos de Bolívar a lomo de caballo. Muy interesante. El cruce de los Andes. Ah, sí, no. Sí, Según no fue él, no cuento. existe en la Hay una historia cuenta- universal hay una nadie cuenta- que haya recorrido más Ese a caballo cruce de los que Andes. Bolívar. Hay una cuenta que parece haberla hecho con pedómetro, porque con pedómetro. no quiero decir que cuentan sí, los sí. kilómetros que recorrió a caballo Bolívar, son Sí, sí. más que los que recorrió Alejandro Magno. Sí, mucho más. No, Sí, ese, qué cosa más ese increíble. autor inglés Es que- lo relata. Sí, sí. Y dice Llegó que hasta es Bolivia y increíble. regresó. Que es como una vuelta al mundo. Algo Una así. cosa- dice, una cosa de ese sí, tamaño, ¿ah? Sí. Y eso le debe haber hecho, haber dejado los riñones hechos leña. Imagínate. Bueno, dicen Al que hay que final estaba aterrizar. enfermo. Al final estaba muy enfermo. Sí, claro. Sí, claro. Y en Ecuador había estado enfermo Con antes de morir en tuberculosis. Colombia. Eso fue lo Tanto así que cuando lo salva Manuelita, él estaba en cama. No sabemos si en la cama de Manuelita Manuelita. o en cama recuperándose. Dice, hay un relato ya